mientras escuchaba la oración de mis hermanos y podía escuchar que quizás la gente con miedo a morir tendrían que estar confiados. Eso no es fácil. Definitivamente no lo es. Como no es fácil pasar por pruebas. Todo cristiano, creo yo, conocedor de la palabra, sabe que las promesas del Señor las conoce. Y nos cuesta trabajo. Nos cuesta mucho trabajo cuando nos acercamos a la prueba. Pero he sabido que cuando ya estás ahí, cuando ya estás en esa prueba, te das cuenta y reconoces que es el Señor ayudándote. Como Él dice, cuando pases por las aguas no te ahogarás, ni por el fuego te quemarás, porque yo Jehová estaré contigo. Y sabes que cuando pasas por el fuego el Señor está ahí. Y sabes que cuando pasas por las aguas el Señor está ahí contigo. Y lo reconoces. Y eso nos fortalece. Es cierto lo que dijo la hermana. Qué difícil es si nosotros conociendo, tememos a veces. Pero aquel que no conoce, aquel que no ha habido, aquel que no ha aceptado, qué difícil debe ser. Pero en esta noche hemos escuchado muchos mensajes de los hermanos y todos los mensajes dirigen a algo, a un solo propósito, a rendirse a Cristo, a arrepentirse de los pecados y venir corriendo a Jesús y pedirle perdón. Reconociendo que somos gente pecadora, reconociendo que somos gente que ha fallado, reconociendo que siempre dejamos a Dios de lado. Nunca lo pusimos primero en nuestra vida. Pero hoy tenemos que volver, reconociendo que hemos fallado y venir a Él y pedirle perdón. Ese es el Evangelio. Saber en quién has creído. Entender que fue Jesús que pagó en una cruz y derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Venir, reconocerlo y pedirle salvación. Nosotros todas las noches escuchamos mensajes de los hermanos y yo le agradezco a Dios cada día, cada noche, porque, como el hermano dijo, Dios nos ha regalado algo tan importante, tan bonito, ni lo habíamos pensado, y de repente, noche a noche, podemos tener un mensaje que nos llene de espíritu, que el cual aprendamos del Señor, y nos alimentamos de esto. Yo espero que cada uno de ustedes, amigos, amigas, visitan, puedan estar gozándose. Y que esto no solo sea como un ungüento, como una cremita que se echa en la herida, sino que pueda entrar mucho más, muy dentro de usted. Y que usted pueda darse cuenta de que es el Señor mismo buscándolo. El Señor mismo buscándolo usted. Hay otros que no tienen esta oportunidad, hay otros que no quieren. Y usted está aquí hoy y no es casualidad. No es una casualidad. Por favor, le pedimos, tome atención. Tome atención. Hay mucho que se dice en el mundo. Hay mucho que se dice por ahí. Hay gente engañando, sale una niña diciendo que el mundo se va a acabar, que no salgan. Hay gente diciendo miles de cosas. Desinformando y dando todas las ideas que quieran. Todo lo que puedan. Tratando de confundirnos más y más. Pero no se dan cuenta que de lo único que hablamos nosotros es de la Biblia. ¿Usted lo puede apreciar? Ahora, usted no tiene que creernos a nosotros. Créale a la palabra de Dios. Eso es lo que buscamos.
Esto no lo tenía pensado, pero miren, hay un versículo en Jeremías 15:19. Yo se lo voy a leer. Dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero mira lo que te dice. Si te convirtieres, yo te restauraré. El Señor, ¿sabes lo que busca? Que nos arrepintamos, que nos convirtiéramos a Él. Pero es en eso en que usted tiene que responder. Y aquí nadie lo puede obligar. Esta es una decisión suya. Ojalá que Dios siga hablando a su corazón de una manera especial. Y pueda usted no ser convencido por hombres que hablan aquí, sino ser convencido por la propia palabra de Dios. Esta noche quisiera poder ir al libro de Lucas, hermanos, si fueras tan amable, Lucas, y voy a traer una corta reflexión en el libro de Lucas, capítulo 17. Y voy a hablar sobre una historia que está ahí de los 10 leprosos. 10 leprosos. Hace un tiempo tuve el honor de predicar sobre el ser agradecido. Y habíamos estado leyendo en el libro de Hebreos, donde dice estar contento con lo que tienes. Dice, yo no te desampararé ni te dejaré. Y esta historia de repente tiene mucho que ver con lo mismo. A veces nosotros, o el ser humano en sí, olvida ser agradecido. Olvida de ser agradecido por cada precioso momento de nuestra vida. Le voy a contar algo y no quisiera ni decirlo. Ahorita mismo estoy con un corto de respiración. Tiene que ser hecho por las secuelas que queda de la enfermedad. Y mientras oraba pensaba, wow, hace un mes yo no estaba así, no tenía esto. Pero el Señor lo permitió y el Señor me ayudó. Y yo le agradezco mucho. Y decía, antes de empezar, decía, ¿serán los nervios? Le digo, Señor, como sea, ayúdame, Padre. Ayúdame que mientras yo hable, tú me des el aire suficiente para seguir haciéndolo. Cada cosa que pasa en nuestras vidas, debemos valorarla, pero de una manera de entender de que Dios nos la da, de que Dios está envuelto en cada segundo de nuestra vida. Ese lugar donde usted está ahorita, Dios se lo ha dado. La salud que usted tiene, Dios se la ha dado. Los hijos que tiene, Dios se los ha dado. La provisión de la que hoy usted se hizo cuando se llevó un bocado a la boca, Dios la dio. Debemos ser agradecidos por todo lo que el Señor nos da. Debemos ser agradecidos a aquellos que hemos podido venir a salvación, entendiendo que el Señor nos rescató cuando estábamos perdidos. Y no podemos olvidar ello. Fue Él que nos sacó. Debemos darle gracias. Cada caminar, cada respirar, cada bocanada de aire, démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios porque Él es maravilloso. Él es maravilloso y Él se muestra a nosotros, no para destruir, sino para salvar. Seamos agradecidos con Dios. No lo olvide. No tome esto como sencillo. No tome esto como sencillo. Inclusive la situación que el mundo vive. El Señor sabe por qué esto pasa. Nosotros probablemente no.
pero le aseguro que lo entenderemos. Le aseguro que lo miraremos y unos ya dirán, ahora entiendo por qué. Otros no, otros tendrán miedo y correrán de acá para allá. Otros ni siquiera querrán hacer caso. Pero algunos darán gracias. Y esperemos que la historia que vamos a leer hoy nos ayude un poco a entenderlo. Miren ustedes, por favor, dice, voy a leer los versículos, y dice en Lucas 17, capítulo 17, versículo 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. No quisiera seguir avanzando para poder ir explicándolo poco a poco. Dice que Jesús pasaba entre dos ciudades, Samaria y Galilea, donde estaban los samaritanos y los judíos, en la frontera. Yo le voy a explicar un poco adelante, pero los judíos despreciaban a los samaritanos. Los judíos tenían un gran desprecio por ellos, porque eran judíos mezclados con otro tipo de personas, con otra raza, y por eso eran despreciados. Pero dice que Jesús pasaba por ahí y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. La lepra era una enfermedad súper mala, era terrible. Era una enfermedad terrible, era una enfermedad contagiosa. Y no lo trato de hacer para comparar con lo que vivimos hoy. Pero leyendo algunos puntos de los que voy a traer, y la comparación es increíble. Tenía un efecto muy grande en la piel, y también en los órganos internos. Destruía los cartílagos, las partes más suaves, las orejas, las puntas de los dedos, la nariz, esta parte de aquí, los pómulos de la cara. E inclusive podían caerse las orejas, caerse la nariz. El hombre perdía toda sensibilidad en sus manos y en sus pies. El hombre perdía sensibilidad y empezaba a pudrirse. La carne se podría. Era una enfermedad larga. Increíblemente, si usted estudia un poco el libro de Levíticos, posiblemente habían tiempos en que se pasaba y se curaba. Y el hombre podía volver al sacerdote, porque era el sacerdote que fungía en ese momento como médico. Él era el que lo juzgaba y le decía que tenía que irse lejos, o él era el que podía decir, estás restablecido otra vez al pueblo. Miren lo que dice en el libro de Levíticos 13, 45 y 46. Por favor, Nelson, si me ayudas. 13, 45 y 46. Dice, y el leproso en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Estos hombres, cuando tenían lepra, tenían que ir al sacerdote, el sacerdote los revisaba, y si ellos tenían algo que podía empezar, los separaban por 7 días. Le decía que se alejara por 7 días. Y luego lo volvía a ver, y si aún no se había recuperado, 7 días más, 2 semanas, 14 días, y si era lepra, los tenían que sacar fuera del pueblo. Y ellos tenían que usar unas ropas suaves, porque su piel se pegaba a las ropas, se pudría la piel. Y si alguien venía, y si alguien se acercaba o iba a pasar por donde ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo, soy inmundo.
yo soy inmundo, soy un leproso. Tenían que avisar para que nadie pasara cercanos a ellos. Imagínense la terrible enfermedad de estar separados de la sociedad, separados de la familia, de sus esposas, de los hijos, separados de trabajar, de hacer lo que de estar con sus amigos. Imagínense que no podían ir al templo, ni siquiera podían adorar a Dios, ir a la iglesia o al lugar donde adoraban. Estaban completamente separados. Yo me imagino, yo he visto, le doy las gracias a Dios por personas tan amadas para mí, venir a nuestra casa y dejarnos un platito de sopa, y nos daba un dolor en el corazón, y sé que a ellos también les dolía tanto el corazón, porque los he visto llorar, poniéndonos un platito de sopa afuera, en la escalera. Y nosotros también, mis hijas lloraban de no poder abrazarlos y darles un beso y decirle gracias. Pero lo teníamos que entender. Teníamos que entender y pedirle a Dios que restaure todo esto. Y me imagino que esos hombres también tendrían familias que vendrían y les dejarían alimento por un lado para que no se juntaran. Y de repente lejos les gritarían lo que estaba pasando, cómo estaban sus hijos, cómo estarían sus familiares. E inclusive les contarían sobre Jesucristo. Les contarían que había un hombre que hacía milagros y que había curado a un cojo y dado vista a un ciego. Un hombre al que todos seguían, que había multiplicado el pan y los peces. Y le sería una luz de esperanza en ellos. Y aquel día, cuando Jesús pasaba por aquel lugar, dice, al entrar a la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Y ellos sabían que tenían que pararse lejos. No podían acercarse. Sabían que tenían que pararse lejos. Eran inmundos. No podían estar cercanos a él. Y dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El libro de Lucas no lo expresa concretamente, pero ellos tendrían que haber dicho, sánanos, Señor. Sánanos, queremos regresar a casa, sánanos. ¿Qué gritaría usted? ¿Qué gritaría usted si estuviera así? Ten misericordia de nosotros. Pero hay una palabra acá que es interesante. Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro. Maestro es una palabra que usaban solo los discípulos. Era una palabra que usaban los hombres más cercanos a Jesucristo. Y yo estuve buscando en el diccionario griego, y este nombre maestro usualmente se escribe didáscolos, de alguien que enseña. Pero el significado de esta palabra maestro es epístate, que es lo mismo que curios, amo, Señor. Ellos lo llaman de una manera especial. Confiamos en ti, tú puedes ayudarnos, Sálvalos, límpianos esta lepra, ayúdanos. Gritando de lejos, ayúdanos. Ellos creían y confiaban que Jesús tenía el poder. Tenía el poder sobre la enfermedad. ¿Cómo? Alguien se los tuvo que haber dicho. Si ellos vivían arrumados de repente en covachas, fuera del pueblo, porque no podían acercarse a nadie. Alguien de repente vendría y les dejaría un plato de comida y les diría, hay un hombre, Jesucristo. Y ellos no pierden la oportunidad. Hay mucha gente enferma hoy. Hay mucha gente sufriendo. ¿A quién creen ustedes que piden? ¿Verdad que a Dios? ¿Verdad que a Dios?
Yo miro a la internet y veo gente poniendo todas las cosas que se puedan de Dios. Todas. Hay quienes pueden poner hasta una virgen y decir lo que ayúdanos. Hay quienes ponen imágenes de procesiones, ayúdanos, Dios, y lo llaman Dios. Hay quienes escriben todo lo que sea. Pon amén y te vas a curar. Escribe amén. La gente busca. Ellos buscaban a Dios. Ellos buscaban la ayuda. Ellos buscaban ser curados, así como muchos buscan hoy ser curados o ser ayudados en su desesperación, en sus miedos, en sus angustias, en su terror. Cuando vemos que solamente en Estados Unidos estamos llegando a 1 millón, ¿cómo no tener depresión? ¿Cómo no tener miedo? ¿Cómo no sentir ese miedo? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ellos tendrían, viendo una oportunidad, Jesús, sálvanos, ayúdanos, cúranos. El versículo 14 dice, cuando Él los vio, Jesucristo, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. El 17:14 dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Increíblemente sucede el milagro. Aconteció que Jesús le dijo, mostraos. ¿Por qué? Porque el Señor conocía la palabra. Cada uno tenía que, después de estar limpio, si se limpiaba, ir donde el sacerdote. Y el sacerdote tenía que cerciorar que el hombre estaba limpio para restaurarlo al pueblo. Pero dice que ellos iban y estaban en camino. ¿Saben qué esos hombres hacen? Esos hombres obedecen. Esos hombres no cuestionan. Ellos dicen, hay que hacer esto, vamos a hacerlo. Y obedecen entre ellos y todos van caminando. Pensarían de repente, ¿pero qué? Si el sacerdote nos mandó para acá, se va a reír de nosotros. Nos se va a burlar, nos va a botar otra vez, estamos leprosos. Pero no, ellos obedecen y van camino al sacerdote. No les quedaba opciones. Y caminan. Y dice la palabra que mientras ellos iban, fueron limpiados. ¿Recuerdan lo que ellos pedían? Misericordia. Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Hermanos, amigos, ¿usted cree que Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, no tiene misericordia de nosotros? ¿Usted cree que aún pasando todas las situaciones que vive el mundo, Dios no nos ha dado su misericordia? ¿Sabe lo que es misericordia, hermanos? La misericordia es algo que nosotros no merecemos, pero Dios nos la da. ¿Sabe qué merecería el mundo por su pecado? La muerte, la destrucción, como fue Sodoma y Gomorra, como fue en los tiempos de Noé. Porque en estos tiempos el mundo está más podrido de los tiempos que en los tiempos de Noé. Porque en estos tiempos el mundo está más podrido que en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y Dios merecería en su justicia destruirlo. Dígame usted si Dios no ha tenido misericordia. Esos hombres pedían misericordia y misericordia obtuvieron. Cuando ellos iban en camino, fueron limpiados. Y se limpiaron. Y se limpiaron. Y ellos fueron caminando al sacerdote y fueron limpios. Ya no tenían lepra. Ya no la tenían. ¿Qué pensarían ellos? ¿Sabe qué imagino, hermanos? ¿Recuerdan que les dije que esa enfermedad a algunos se les curaba? Quizás algunos pensaron,
Quizás algunos pensaron, ya era mi tiempo, nos limpiamos. Quizás algunos pensaron, de repente el ir caminando al sacerdote hizo que se limpiara. De repente el sacerdote tenía el poder. Quizás algunos dijeron, bien, nos ayudaron y ya. Misericordia tuvieron. Pero dice que los 10 fueron limpiados. Los 10 hombres fueron limpiados de la lepra. Hoy habrá gente que pase por situaciones difíciles, por la misma enfermedad. Habrá gente que no tenga una enfermedad y esté sufriendo grandemente por el temor de obtenerla. Habrá gente que esté sufriendo por familiares a los cuales no podemos ni ver. Oramos porque decimos, si algo le pasa en mi país y no puedo ni regresar. Habrá gente sufriendo en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y clamamos por misericordia. La clamamos. Y yo creo firmemente que Dios ha sido misericordioso con todos nosotros y lo sigue siendo. Y lo seguirá haciendo. Lo seguirá haciendo. Miren lo que va a pasar inmediatamente. Los 10 hombres fueron limpiados. Dice el versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Miren lo que dice, glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos volvió glorificando a Dios. ¿Qué significa? ¿Que los otros eran ciegos? Los otros no lo hicieron. ¿Qué pasó con los otros? ¿Por qué solamente uno volvió? ¿Acaso solamente él pudo ver la gran misericordia que Dios tuvo? ¿Acaso él solo podía entender qué es lo que era adorar a Dios? Dice que volvió, dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué gritaría, hermanos? ¿Qué gritaría? Gracias, Señor, gracias. Te alabo, Señor, te agradezco tanto lo que has hecho por mí. Porque no dice que fue en silencio. No dice que fue una oración callada. A gran voz. Gritaría dando las gracias. Gritaría dando las gracias. Y esa es una expresión de agradecimiento. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Volvió a adorarlo. Volvió adorando. El versículo de Juan 14:23, yo se lo voy a leer. Juan 14:23 dice esto. Juan 4:23. 4:23. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre estaría plácido de que ese hombre adorara y diera gracias. Así como el Señor hoy espera que nosotros seamos agradecidos. No piense en la enfermedad. No piense en el miedo del COVID. Piense en lo que usted tiene hoy. Piense en su vida. Piense en sus años de vida. Piense en sus hijos. Piense en su esposo, en su esposa. Piense en la casa que tiene. Piense en la cama que usted tiene. Piense en el plato de comida que hoy no faltó. Piense en sus familias. Podemos alzar nuestra voz y decir, gracias, Dios mío.
Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido. Te diré algo más. Hermanos, piensa en la salvación que el Señor nos ha ofrecido. Piensa en la cruz, Cristo muriendo por nosotros, ofreciéndolo todo, pagando el precio más alto por hombres y mujeres como nosotros, que no lo merecíamos. Pero Él haciéndolo por amor, a usted y a mí. Por amor a usted y a mí. Aún estamos aquí pidiendo misericordia. Y misericordia obtenemos. Misericordia obtenemos. Miren lo que dice el versículo Lucas, por favor. Él volvió, alzando su voz, glorificando a Dios. Y miren lo que hace en el 16. Y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Cuando se postró a sus pies, yo imagino tendría que besarle los pies. Yo imagino que tendría que caer de rodillas o tirado boca abajo, dando gracias. Porque dice, dándole gracias. Dándole gracias. Y dice, y este era un samaritano. ¿Entiende lo que le dije antes? Este era un extranjero. ¿Sabe lo que era un samaritano? Un samaritano era, cuando este libro, un poco más profundo de estudiar, habla de 10 leprosos, probablemente está hablando de las 10 tribus que se separaron. Los judíos se habían mezclado con los de Samaria, y por eso eran llamados inmundos por los judíos de Judea. Eran llamados perros cuando venían a adorar. El hermano Eliud predicó una vez de ellos. Eran llamados mujeres, le decían, como insultándolos, perros, porque ellos se creían los únicos que podían, los únicos que tenían derecho a Dios, y todos los demás eran nada, porque era primero la religión, porque todos lo veían como religión, como que yo soy el que hago las cosas bien, yo me lavo las manos y soy el que anda blanquito, limpio. Por eso que Jesús los llamaba sepulcros blanqueados, están muertos por dentro. ¿Te acuerdas esos sacerdotes que andaban con los tiempos de Jesús? Lo has visto hasta en las películas. Sepulcros blanqueados, que pensaban que por hacer tradiciones, que pensaban que por hacer obras de tradiciones tenían derecho a Dios. Y el resto era basura, el resto eran perros. Pues uno de esos perros al que ellos llamaban, él fue el que regresó. Uno de esos a los cuales despreciaban. Y eso te hace entender de que Jesús no vino por una sola él, Jesús vino por todos. Jesús vino a salvarnos a todos. Porque dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él vino a salvarnos a nosotros también. Él vino por nosotros. Él vino por darnos salvación. Y Jesús lo mira. Y ese hombre da una demostración de algo en ese postrarse y darle gracias. Es una fe salvadora. Es una entrega total, manifestada con una actitud de agradecimiento. Porque él manifiesta la actitud de agradecimiento por la misericordia que Dios le ha tenido. Él se olvidó de irse al sacerdote, él se olvidó de irse a su familia. Él se olvidó de correr a su esposa, a sus hijos. Él corrió a Dios. Él corrió a Jesús a dar las gracias. Él se dio cuenta de lo que el Señor había hecho con él y corrió a Jesucristo
agradecerle. Jesucristo le dice en el versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿Ven? ¿Eran ciegos acaso los otros 9? Sí, ciegos espirituales. Ciegos espirituales. Posiblemente todo esto vuelva a pasar. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué hará usted, amigo, amiga? ¿Seguirá a su vida normal? ¿Regresará a lo suyo, a su vida normal? ¿Regresará a hacer su vida como siempre? ¿Volverán mi vida a hacer lo mismo de antes? ¿Y mis fiestas, y mis diversiones, y mi pecado, y mi manera de vivir? ¿Y Dios se quedará otra vez ahí atrás? Último en mi lista. ¿O pegaré en la nevera la tarjetita del Dios bombero que podía solucionar mi problema cada vez que yo esté en problema? Este hombre vino, ¿no son 10 los que fueron limpiados?, le dijo Jesús. ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? El hombre a quien se postra ante Jesucristo, ¿verdad? Mira, el mismo Jesús se llama Dios. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Ese hombre dejó todo y reconoció qué es lo que Dios había hecho en su vida. Lo entendió, lo transformó, se convirtió, de tal manera que vino y se postró a los pies de Jesús a darle gracias. Yo le voy a enseñar algo, hermano, amigo. Mire el 19. Yo espero que usted lo entienda. Y le dijo Jesucristo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. ¿Eso dice, hermanos? Yo sé que usted no me puede contestar porque está en mute, pero no dice sanado, dice salvado. Hay una gran diferencia en ser sanado y ser salvado. Jesucristo habla de su espíritu. Jesucristo habla de su eternidad. Jesucristo habla de que este hombre tenía derecho a una vida eterna con él. Aquel que reconoció y lo dejó todo por seguirlo a él. Recuerdan, él ya había sido sanado, como los otros 9. Los otros 9 judíos. Los judíos eran religiosos. Los judíos creían que tenían que hacer cosas buenas para ganarse el cielo. Los judíos tenían una religión y por tanto creían los mejores, por eso despreciaban a los samaritanos. Pero este solo hombre, un pecador, un enfermo, un miserable, cuando es sanado reconoce quién lo había hecho y vuelve rendido a Jesucristo a darle las gracias y la honra, alabando a toda voz, dando la gloria a Dios y agradeciendo. Y Jesús le dice, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Salvación. Salvación. Eso es lo que todos necesitamos. Eso es lo que usted debe anhelar y por lo que usted debe clamar. Usted debe reconocer. ¿Saben quién es el leproso? ¿Sabe quién es el leproso?
Yo soy el leproso. ¿Sabe quién más? Usted. Usted es el leproso. Usted, señora. Usted, amigo. Usted, joven, jovencita. Todos nosotros somos los leprosos, que clamamos por misericordia y que obtendremos misericordia de Dios. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Vendremos a Él? ¿Agradeceremos con todo a Él? ¿Alabaremos a Dios con toda nuestra voz? ¿Podremos hacerlo? ¿O regresaremos al mundo? ¿O regresaremos a nuestra vida? ¿O regresaremos a hacer lo que hacíamos antes? ¿Regresaremos cuando ya todo esto pase? Cuando esa curva de todos los países hablan baje, ¿volveré a mi vida? ¿Volveré a hacer lo mismo de antes? Y le diré, gracias hermano, fue bueno, qué buen ministerio ese. Y ya nomás entraré, y ya no buscaré a Dios, no buscaré crecer en una iglesia, no buscaré leer su palabra. Porque yo puedo ser como los 9 que se fueron. Y obtener la misericordia de la sanidad. Pero solamente uno obtuvo la salvación. Uno solo. Aquel que regresó y reconoció a Dios y se rindió a Él. Se postró, dio gracias. Y Jesús le dijo, levántate, ve, tu fe te ha salvado. ¿Saben? Yo pensaba mucho en los 9. Hoy meditaba, decía, ellos, cuando medité sobre esta parte que dice que ellos tenían, los cartílagos se rompían y las orejas se podían caer sin darte cuenta. Que los cartílagos de la nariz, de las orejas y los dedos se les caían. No había sensibilidad en sus dedos. No podían tocar. Meditaba sobre ello y lo trataba de comparar con el pecado del hombre. A veces pecamos tanto y ni siquiera lo imaginamos, ni nos damos cuenta. Hablamos como quisiéramos hablar, nos metemos en pleitos, en hablar de la gente, en odiar, en no perdonar. Puedo emborracharme como este era mi pecado y hablo de mí, no hablo de nadie más. Cuando yo bebía, me transformaba en otra persona. Y mi mente salía de mí y era otro. Mentira, que no, que yo tomo y yo soy cuerdo. Mentira. Cuando usaba todo tipo de cosas malas que hacían daño a mi cuerpo. Cuando faltaba el respeto, Es más, saquemos todos esos pecados. Saquemos todo eso que usted o muchos no llamarán ni pecado. Esto es mi vacilón, esto no es nada. Una sola cosa. Dejé a Dios de lado. Nunca lo puse primero en mi vida. Y eso debe carcomerme. Eso debe reventar y cortar mi corazón en pedazos. De solo saber que aquel que da el dador de la vida, aquel que me ayudó con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, con todo lo que el Señor me ha podido proveer, ayudar, salud y todo, lo dejé de lado. Solamente eso. Solamente eso. Dios está llamando, amigo, amiga. Cada noche el Señor les llama. Y aunque no estemos nosotros, el Señor seguirá llamando. Hay un hermano Nelson, por favor vea Éxodo. Éxodo 8. Éxodo 8. Con esto vamos a terminar, hermanos.
Éxodo 8. La plaga de las ranas. Cuando Moisés y Aarón fueron ordenados por Dios para que las plagas cayeran en Egipto. 8:1. Ustedes conocen que las plagas fueron 10 plagas. Y ustedes saben de que Dios siempre le dio la oportunidad a Faraón. Y le iba mostrando una, le iba mostrando otra, le iba mostrando... ¿Saben qué? Dios nos ha mostrado a nosotros mucho, amigos, amigas. Señora, Señor, que escucha. El Señor siempre ha estado aquí, siempre, mostrándonos nuestra vida pecaminosa. Siempre. ¿Sabes qué hemos contestado nosotros? Te voy a enseñar qué hemos contestado. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dijo, dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y si no le quisiera dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios. Y el río criará ranas, y las ranas subirán y entrarán en su casa. Y entrarán en su casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesanas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo. Pero miren lo que dice el versículo 8, lo voy a seguir ahora. ¿Saben lo que es que en las casas hubieran ranas? Hermanas, ustedes, damas tan lindas, imagínense ahorita en el cuarto que están lleno de ranas. Ranas verdes, apestosas, babosas, saltando en sus camas, en sus cocinas, donde ustedes cocinan. ¿Sabes, amigo? Donde tuvieras tu niño, si tuvieran las ranas que saltar encima de la cuna de tus hijos. Y saliendo por lugar donde tú fueras a caminar lleno de rana y excremento de rana y todos esos animales sucios que dice que cubrieron Egipto. En las casas, dice, en las camas y todo lugar. Imagínense ese castigo, esa plaga. Y miren lo que dice Faraón en el versículo 8, por favor. Entonces Faraón llamó a Moisés. Faraón desesperado llama a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. El mismo Faraón le dice a Moisés, órale a Dios, pídele a Dios para que saque estos animales de aquí, órale, pídele. ¿Cuántas veces usted ha dicho, ora por mí, pídele a Dios que haga esto, ayúdame? ¿Verdad? ¿Verdad? Usted lo sabe. Y dijo Moisés a Faraón, escuche por favor, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y miren lo que contesta Faraón. Y él dijo, mañana. ¿Usted lo entiende, amigo, amiga? ¿Usted lo entiende? Faraón podía vivir un día más con su porquería. Un día más podía vivir con las ranas. Mañana. Si hubiera sido yo, le hubiera pedido ahora mismo, en este segundo, saca las ranas de acá. Pero él le dice, mañana. Así es el ser humano. Mañana. Todavía podemos vivir un día más en nuestro pecado sin venir al Señor. Todavía podemos tener un día más soportando y diciendo, más tarde, cuando ya sea viejo, acepto a Cristo. Más tarde, cuando yo ya cuando me canse de mi vacilón, yo me entrego, yo me convierto después. Aún podemos tener un día más con las ranas del pecado en nuestra vida. Pero un leproso volvió.
antes de ir a donde su esposa, donde sus hijos, donde su familia, volvió y se rindió a Jesucristo. Se tiró al piso, a los pies de él, y le dijo: gracias por lo que has hecho por mí. Y Jesucristo le contestó: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Eso nos lo dice a todos nosotros. ¿Puede usted contestar eso? ¿Tu fe te ha salvado? Espero que sí. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar, por favor. Amantísimo Padre Celestial, Señor. Padre, te quiero dar las gracias, Señor, por este tiempo. No habrían palabras suficientes, Señor, para poder darte las gracias por lo bueno, lo maravilloso y misericordioso que has sido con nosotros. ¿Cómo podríamos, Padre, con nuestras fuerzas sostener a los nuestros, a nuestras hijas, a nuestros esposos, a esposas, nuestros hogares, Señor, nuestros trabajos, el alimento que viene todos los días? ¿Cómo podríamos, Señor, si no fuera por tu ayuda? ¿Cómo podríamos, Señor, estar seguros de tener la promesa de la vida eterna si tú no hubieras enviado a Cristo Jesús a morir en esa cruz? ¿Cómo, Señor? No hay manera, Padre. Padre, no se trata, Señor, de emocionalidad ni de conocimiento, Señor. No se trata de que yo pueda hacer cosas, Señor, obras que puedan sentirme que yo puedo alcanzar el cielo por mi fuerza, porque mi fuerza es limitada y porque mi pecado siempre será más grande, Señor. No es por mí, Señor, es por Cristo Jesús. Es por el mérito de Él en esa cruz que nosotros podemos alcanzar. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por Cristo. Gracias, Señor. Padre Santo, te ruego, Señor, te ruego que haya más leprosos volviendo. Te ruego que cada uno reconozca, Señor, cuán grande tú eres en nuestras vidas. Y que volvamos, Padre, y a alta voz gritemos, Señor, dando gloria a Dios. Y caigamos de rodillas, Señor, a tus pies, dándote las gracias por tanto amor, Señor. Te agradezco, Padre Santo. Te pido, Dios mío, que esas ranas no duren un día más en nuestras vidas. Te pido que hoy sea el día en que el mundo se rinda a ti, Señor, para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo era uno de los 10. Yo era uno de los 10. ¿Qué pasó con el resto de los 9? No lo sé. Solo sé que yo me quedé. Yo era uno de los 10. Yo era uno de los 10. ¿Qué pasó con el resto de los 9? No lo sé. Solo sé que yo me quedé. A mirar el surco de sus manos, a besar la sandalia de sus pies, a tocar el borde de su manto, a sentir su amor cubriéndome. Ya mi
sé cómo voy a agradecer, mas mi alma se inclina en su presencia y le dice: sálvame, Jesús de Nazaret. Yo era uno de los 10. Yo era uno de los 10. ¿Qué pasó con el resto de los 9? No lo sé. Solo sé que yo me quedé a mirar el surco de sus manos, a besar la sandalia de sus pies, a tocar el borde de su manto, a sentir su amor cubriéndome. Ya mi cuerpo está libre de la lepra y no sé cómo voy a agradecer, mas mi alma se inclina en su presencia y le dice: sálvame, Jesús de Nazaret. Sálvame, sálvame, Jesús de Nazaret. Sálvame, sálvame, Jesús de Nazaret. Manténganse en ese espíritu de adoración en que estamos, porque yo creo que en un mensaje como este en el día de hoy es muy didáctica la forma en cómo nosotros podamos ver nuestra propia vida. ¿Cómo vamos a responder? Siempre hablamos nosotros de la respuesta al Señor, de la respuesta del mensaje. ¿Vamos a responder como lo hicieron los 9, preocupados de su situación, de la vida en que estaban? ¿Más preocupados de ir a presentarse a Faraón para que les diera el permiso de vivir? ¿O vamos a responder como Faraón, a regañadientes, pensando aún en nuestro poder físico o mental, ¿cierto? Para poder pasar por situaciones negativas. Porque este hombre no vuelve al Señor para agradecer por un favor. Ese hombre vuelve buscando salvación. Y eso nos muestra la respuesta de Jesucristo. Vete porque tu fe te ha salvado. Yo espero de que cada uno de nosotros que oye un mensaje como este, tan didáctico, tan fácil de imprimirlo en nuestra propia vida, pueda responder ante el Señor. El que nunca ha clamado por salvación, puede hacerlo el día de hoy. Hoy la puerta está abierta. Hoy Dios tiene la oportunidad abierta para aquella persona que no conoce a Cristo como Salvador. Hay personas que posiblemente vienen buscando a Dios en busca del favor, en busca de su necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? No lo sabemos. Pero el Señor nos ha mostrado hoy día
que hoy día tú tienes la oportunidad de aceptar a Cristo como Salvador. Aquel creyente, podemos nosotros alabar a Dios y mirar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero lo más importante en la respuesta de Jesucristo fue: tu fe te ha salvado. Gloria a Dios porque nuestros nombres están escritos en el cielo. Vivamos de acuerdo a eso. Gloria a Dios por el mensaje como el que hemos oído. Y ponte a cuentas con el Señor ahora mientras oramos. Padre Santo, Señor, te damos las gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por el corazón de mi hermano. Gracias por tus palabras, Señor, por medio de él. Señor, tú nos llevas siempre a un punto, Señor, de mirar en nuestra vida y mirar, Señor, que siempre estamos faltos. Siempre, Señor, somos personas que miran su situación, miramos lo que nos pasa, Padre, pero esta noche, Señor, tú nos llamas a volver a ti por la salvación, a volver a ti por esa relación privada entre tú y nosotros. Señor, son muchas cosas las que tú haces por nosotros. Pudiéramos, como decíamos, hacer una lista. Pero, Señor, venimos a ti no por lo que tú haces por nosotros. Venimos a ti por quien tú eres. Tú eres Dios. Tú eres el Creador. Tú eres el amor. Tanto así, Señor, que tú diste a tu Hijo por nosotros. Gracias por esa salvación. Señor, gracias por cambiar nuestra vida. Señor, te pedimos que en este instante, Señor, aquellas personas que aún no te conocen, aún, Señor, si esta predicación es oída después por medio de los videos, Señor, o del audio, Señor, te pedimos, Padre, de que esta palabra, Señor, vuelva a ti con salvación. Gracias, mi Señor, por la atención que ha puesto cada persona que está oyendo, cada persona que está conectado en esta reunión, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque esto es algo que solo tú puedes hacer. Mi Señor, encomendamos esta noche, Padre, por cada uno de los que estamos aquí, cada familia representada, Padre. Esperamos una bendición tuya en esto, Señor. Gracias, mi Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, todos tienen audio, si pudieran... Yo vi. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Te quiero mucho. ¿A quién? Bendiga, no, hermano. Ay. Buenas noches, hermano. Un abrazo, que descansen. Cholita. Chao, bendiciones. Hasta mañana.